Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta en este tren Lady. ¿Lo he dicho bien? Sí, muy bien. Vale, genial. Cuéntanos de dónde eres, cuántos años tienes, en qué familia o qué tipo de familia te criaste. Ya. Soy de Ecuador, tengo 21 años y bueno, mi familia es católica, pero católica por tradición o por costumbre, no es practicante. De pequeña me bautizaron porque, claro, es lo que se suele hacer, bautizar a un niño y todo, pero y quizás las oraciones básicas, Padre Nuestro, el Ave María, pero luego no más, no profundizar más en mi fe, de eso no. Vale, ¿tomaste los sacramentos? Sí, eso, claro, porque también en la escuela en la que yo estudiaba llegó un grupo de religiosas para tomar la administración de esta escuela. Entonces, en esta escuela empezamos a ver la asignatura de lo que es religión. Claro, entonces era el profundizar también un poco más en los conocimientos sobre mi fe, aprender un poco más sobre la Iglesia Católica y luego también la catequesis. Estuve en catequesis también porque, claro, lo tradicional, hacer los sacramentos, todo, entonces también fue una manera como de profundizar en mi fe en ese sentido. Vale, avanza un poco la vida, ¿vale? Llegamos a la adolescencia, esa Ajá. época un poco de las hormonas revueltas. ¿Cómo te enfrentas o cómo se enfrenta a ti la adolescencia? Ya bueno, como lo dije, estudiaba en una escuela donde llegaron unas religiosas, podemos decir una escuela de religiosas, pero solamente hice la primaria. Luego mis padres, por su decisión, decidieron cambiarme y me fui a estudiar a otro colegio. Pero mantenía todavía el contacto con mis amigas de esta escuela y con esta congregación, porque ellas también llevaban la catequesis de mi parroquia. Vale. Entonces, por una parte, seguía como en contacto con ellas y también aprendiendo un poco más de mi fe. Pero una vez que hice la confirmación, cuando ya alrededor de 15 años más o menos, bueno, me ofrecí a ser catequista en mi parroquia por muy poco tiempo, 3 semanas, y luego lo dejé. ¿Y eso? Porque, o sea, claro, en un principio puse la excusa de que no puedo, el tiempo no me deja, por el colegio, porque tengo que hacer otras actividades, pero en realidad era porque yo no lo quería, no quería ser catequista, pero no quería ser como tan cruda en ese momento, entonces era como que no, poniendo excusas. Ya bueno, entonces ahí me alejé. Dejé la misa, bueno, en mi pueblo, en mi parroquia, la misa son los sábados por la tarde, porque no hay muchos sacerdotes, entonces el sacerdote iba solamente a celebrar los sábados, iba los sábados y llegaba justo a tiempo para celebrar la misa y luego después de misa se iba casi que corriendo, entonces no había tiempo para confesarse. Y era algo que a mí me llevaba a valorar mucho la misa, porque era como no tengo tiempo para confesarme y yo sé que si falto a misa, misa de domingo simplemente porque me da la gana de faltar, no voy a poder comulgar y luego se me va a hacer muy difícil el confesarme. Vale. ¿Ya? Entonces valoraba la misa, pero una vez que dejé atrás el ser catequista, dije que ya no, también era porque, claro, como había dejado mis amistades de la infancia, que eran buenas amistades, que pertenecían a un grupo religioso, a un grupo juvenil, las había dejado atrás y también me empecé a centrar en cosas del mundo, porque estudiaba en otro colegio. Entonces, claro, el ambiente también influye un poco, porque no tenía como que nada de Dios cerca. Las amistades que tenía tampoco eran amistades que me llevaban a Dios, porque claro, son jóvenes que tampoco han aprendido cosas sobre su fe, entonces no le puedes como exigir más a jóvenes que no tienen tampoco, no han recibido nada sobre su fe o la fe que dicen tener. Ya bueno, entonces todas estas circunstancias me llevaron a alejarme, entonces de repente un sábado falté a misa y ya luego llegó el siguiente sábado y fue como, no puedo comulgar, entonces ¿para qué voy a ir a misa? Ya, entonces poco a poco así fui dejando la misa y no me aparecí
por la iglesia, o sea, por casi dentro de 2 años. 2 años más o menos, 2 años sin confesarme, 2 años sin comulgar, 2 años sin ir a misa totalmente. Y durante estos 2 años me empecé como a meter mucho en cosas del mundo, claro. Más que todo, centrarme en mí misma, en la vanidad, como el querer estar siempre bien arreglada, pero ya de un modo como exagerando las cosas, siempre queriendo vestir bien o siempre queriendo sobresalir y queriendo llamar la atención. También me empezaba a cuestionar muchas cosas, cosas que había aprendido anteriormente, porque es verdad que como estudiaba en una escuela religiosa y tenía catequesis con unas religiosas, entonces lo poco que había recibido lo mantenía todavía, y es verdad que estas cosas que había recibido me llevaban como a... Muchas veces mi conciencia me lo recordaba y me frenaba como para hacer muchas tonterías que quizás hubiera hecho. Vale. Recapitulemos. Ya, a ver, entonces, ya bueno, me centré en mí, y también me empecé a cuestionar. Me empecé a cuestionar cosas como, porque un ejemplo, me habían enseñado de que escuchar cierto tipo de música estaba mal o bailar de cierto modo estaba mal. Entonces, durante ese tiempo también fue como que me lo empecé a cuestionar, como pero ¿por qué escuchar esta música está mal? O sea, yo la escucho y mientras yo no viva lo que dice esta canción no pasa nada. O ¿por qué bailar así está mal? Mientras yo no haga esto, yo creo que no va a pasar nada. Además, es lo que todo el mundo hace, claro. Entonces empecé así poco a poco y eso, a centrarme en cosas del mundo. Y el mundo quería como arrancarme lo poco que había recibido durante los primeros años de catequesis. Ajá, sí. Entonces eso, como que el mundo quería meterme ideas del mundo que poco a poco se iban consiguiendo, porque claro, me empezaba a hacer cuestiones y lo único que tenía, pasaba mucho tiempo en redes sociales, entonces muchas veces en redes sociales lo que se hace es, se publican tonterías, entonces tú es lo único que tienes, entonces te lo empiezas a creer y empiezas a pensar como el mundo y no realmente buscando la verdad. Entonces como me empezaba a hacer cuestiones y lo que tenía era las redes sociales, un cierto tipo de música o un ambiente que no era bueno, entonces empezaba eso, a pensar como el mundo y como arrancar esos pocos criterios que había tenido. Vale, ¿tú cómo te sentías? ¿Qué sentías en tu interior? ¿Te sentías bien? ¿Estabas a gusto? ¿Estabas en paz? Es verdad que quizás en los momentos como de pasarlo en un chiste, entre amigos, en bromas, te ríes, pero luego es verdad que no te sientes bien. Y también es verdad que había momentos en los que sí me paraba y decía como que, pero espera, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo era una chica que iba a misa de domingo, no se perdía una misa de domingo. Incluso mi madre, que no es muy, que no suele ir a misa, me lo decía como, tú antes ibas a misa y ahora solo pasas aquí en la casa. Y entonces, claro, muchas veces sí me llevaba como a cuestionar eso, pero es verdad que si no lo buscas enseguida, el demonio se sigue metiendo y luego lo que pasa, lo sigues dejando para mañana y nunca lo haces. Vale. ¿Dónde crees que empieza tu nueva vida? Ya, bueno, durante este tiempo que no iba a misa, ni me confesaba, ni comulgaba, empecé a salir con un chico, ya. Bueno, un chico, podemos decir, humanamente hablando, bueno, un chico responsable, ya, todo. Pero de un momento a otro, esta relación se terminó. Entonces me afectó, porque era algo como que no me lo esperaba, creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Bueno, yo no me lo esperaba, porque era como que las cosas estaban muy bien, pero de un momento a otro todo se empezó a poner mal, nos dejamos entender, entonces preferimos cortarlo. Pero claro, eso me afectó, porque igual no me lo esperaba, entonces cuando tú no te esperas algo y llega, igual te afecta un poco. Ya, entonces, bueno, me afectó y durante unos
yo creo que unas semanas después, más o menos, no sé por qué, pero yo, o sea, recibí una gracia que fue como experimentar que el vacío que esa relación con ese chico me había dejado, quien lo podía llenar era Dios. Y claro, y eso me llevó a pensar como que, ¿sabes? Dios no, o sea, me llevó a eso, que Dios puede llenar ese vacío, pero que Dios no estaba en mi vida en ese momento, que Dios había pasado a ocupar como un segundo o un tercer plano, pero que Dios no era lo primero en mi vida, no era lo primordial. Incluso había llegado hasta el pensar como que, ¿sabes qué? Nadie tiene que decirme cómo vivir mi fe, yo vivo mi fe como yo quiera. Ya. Dios existe, sí, la Virgen existe, sí, es verdad, y todo, pero mi fe y en cuanto a las cosas que están bien o están mal, como que nadie tiene por qué decirme lo que es así. Ya bueno, entonces me paré a pensar eso, como que claro, ese vacío me lo puede llenar Dios, pero Dios en este momento no está en mi vida. Entonces justamente estaba cerca Semana Santa y recordé que en mi parroquia en Semana Santa realizan como actividades y encuentros, Sí. y vienen otros sacerdotes. Entonces recordé que siempre habían confesiones y dije como que creo que es el momento de confesarme después de mucho tiempo. Y le escribí a una amiga que siempre iba, porque ni siquiera sabía lo que iba a haber para Semana Santa en mi parroquia. O sea, entonces le escribí a ella para que me pasara como el horario, el itinerario, y ella me lo pasó. Entonces me di cuenta que habían confesiones y todo, y el jueves de Semana Santa, jueves de la última cena del Señor, me confesé. Después de misa me confesé. Entonces fue como en serio comenzar una nueva vida. Y ya me lo empecé, como dije, no, esta vez tiene que ir en serio. Y empecé a ir a los oficios de Semana Santa que se realizaban, y luego después de esto ya empecé a retomar las misas las misas de domingo, que seguían siendo de sábado en mi parroquia, poco a poco. También me acerqué más a mis amigas de la infancia que pertenecían a un movimiento juvenil y intentaban llevar una vida buena. Entonces, claro, al principio no sabía cómo regresar a ellas porque me había distanciado mucho, pero luego poco a poco, claro, también me fui acercando a ellas y ya me junté más con ellas durante ese tiempo y ya iba a misa con ellas llevaban una vida de oración, me quedaba con ellas, entonces fue como un comenzar de nuevo. Vale, pero todavía no hemos hecho ahí una profundización, digamos. Claro, es como el comienzo. El comienzo. Claro, pero es verdad que después de eso, igual todavía tenía criterios del mundo. Todavía seguía escuchando música que no era buena. Entonces, cuando empiezas de nuevo, como el cortar con todo esto de un solo no es fácil. Solamente si el Señor te da una gracia grande lo puedes hacer. Y es verdad que al principio me costaba, y al principio era como que, por decirlo así, quizás intentaba llevar como una doble vida. Porque era como que, bueno, sí, voy a misa los domingos, pero sigo escuchando música que me hace daño. O sí, eso. ¿Cómo se empieza a notar el cambio en ti? Ya No solamente lo que tú veas en ti, sino lo que igual los demás veían en ti cambiar. Ya bueno, después de unos meses llegaron una comunidad de religiosos y de sacerdotes a mi parroquia. Entonces empezó a haber misa diaria, misa todos los días. Ya al principio una amiga me invitaba porque ella iba, y como justamente yo recién iniciaba la universidad, al principio iba solamente 1 o 2 días a la semana, porque siempre que me pasaba a invitar yo le decía como que es que no puedo, tengo tarea, o es que no puedo por tal cosa, pero en realidad porque no quería ir y no me atrevía como a decirle, ¿sabes qué? No quiero ir, ya, sino que siempre no puedo por esto. Ya, pero igual ella nunca se cansaba de intentar y seguía intentando, pero yo me mantenía así. Porque aún tenía esa lucha de como ser, o sea, queriendo ser de Dios y queriendo ser del mundo al mismo tiempo. Yeah. Ya, cuando, o sea, claro, es verdad que
Estaba empezando a conocer más sobre mi fe, estaba yendo a misa, estaba empezando una conversión, pero que también todavía tenía, el mundo todavía me atraía muchísimo, la vanidad, porque ya, soy chica. Ya. Ya bueno, pero entonces llegaron los meses de vacaciones, que terminó el semestre, y entonces ya no tenía una excusa para ponerle a mi amiga, entonces la empecé a acompañar a misa todos los días. Entonces durante este tiempo me hice de misa diaria, iba a misa diaria, también habían como círculos de formación que llevaban estas religiosas que habían llegado a la escuela en la que yo estudiaba, que ellas llevaban. Entonces iba a este grupo de formación algunos días, no siempre, pero sí los días que podía. Ya, y luego al iniciar nuevamente el semestre coincidí en clases con una amiga, tomamos las mismas clases, el mismo horario, con una amiga que ella iba a misa diaria, era una chica de misa diaria y de oración. Entonces yo me pedía que la acompañara a misa y yo no le podía decir que no, porque teníamos el mismo horario, los mismos profesores, entonces no le podía decir ya como ya no que tengo tarea, exacto, no hay excusas. Entonces ya bueno, empecé a ir a misa con ella, como ella hacía oración, también yo hacía oración con ella, entonces empecé a tomar ese ritmo de vida y ya poco a poco fui dejando como que todas esas cosas del mundo, la música, un poco la vanidad y todo, porque igual aún me costaba, pero es verdad que a veces llegaba momentos que le decía como que, ¿sabes qué, Señor? Por mis fuerzas yo no puedo, dejarlo, pero si tú lo quieres, si tú me lo estás pidiendo, quítamelo tú, porque yo por mis fuerzas no puedo dejarlo. Y creo que poco a poco así fue como fui dejando de eso. Primeramente dejar de escuchar cierto tipo de música, o dejar de seguir ciertas páginas que no eran buenas en redes sociales, o dejar de ver series o youtubers que no eran buenos, ya, porque al principio costaba, pero luego es verdad que a medida que también iba aprendiendo y me iba formando, me iba dando cuenta como que todas esas cosas no coincidían conmigo, con lo que estaba aprendiendo, y que todo eso no estaba bien. Entonces, aunque al principio te cuesta, es verdad que lo fui dejando. Pero como ocurrió antes, cuando dejé de frecuentar la iglesia, era eso, que como no tenía una buena formación, lo que tenía era con lo que me llenaba, entonces estas ideas del mundo se empezaban a meter en mí. Vale, ¿quién te ha dado la formación? La formación sobre mi fe. Sí. Ya, creo que en gran parte se la debo a las religiosas a la comunidad de religiosas que está en la parroquia en la que yo vivo. Porque, ella primeramente en la escuela, luego también en catequesis, luego en los grupos de formación, también haciendo lectura espiritual, todo este tipo de cosas ayudan, como el que también tú busques por tus medios cosas buenas, claro, porque también las malas lecturas te dañan. Claro. ¿En qué momento? ¿Por qué estás en España? Ya. Estoy en España porque con un grupo de amigas, ya en España se encuentra como por decirlo, la casa madre del movimiento juvenil al que pertenecemos. Y también porque España es tierra de santos. Entonces teníamos mucha ilusión de venir aquí y de conocer muchos lugares, de conocer la vida de los santos, y también de conocer más, como por decir, la gente que llegó, que nos evangelizó a nosotros, que llegó a nuestro continente, o sea, de conocer más como las raíces también. Vale. Hace unos días estuvimos en Fátima. Ya, entonces Fátima, como sabemos, es un lugar de apariciones marianas. Entonces, al estar ahí en la capelina, que es el lugar exacto donde se apareció la Virgen, apenas llegamos, fuimos. Entonces, al estar ahí de rodillas, lo que pude experimentar fue como... Porque eso, le preguntaba a la Virgen como que
que ¿por qué me has traído aquí a España? O sea, bueno, a España, a Europa, ¿por qué me has traído aquí? O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y lo único que podía experimentar era como que ella quería que estuviera aquí y que también como experimentar, como ella me decía, como que tú me perteneces y como eso, experimentar que soy pertenencia de la Virgen y que le pertenezca a ella y que mi vivir tiene que reflejarla a ella. ¿Qué haces? ¿Qué haces para madurar tu fe? Bueno, trato de eso, de seguirme formando porque la formación, o sea, es que es algo que he aprendido, que la formación es muy importante, porque si tú no tienes una buena formación o no haces lo posible por buscar una formación buena y verdadera sobre tu fe, es que el mundo te empieza a meter sus ideas y terminas pensando y creyendo como piensa el mundo, porque en un momento fue lo que me pasó a mí, porque me empecé a hacer cuestiones sobre mi fe o sobre cosas que había aprendido de pequeña y como no tenía una buena fuente de dónde sacar buenas respuestas y de dónde sacar la verdad, lo que me empezó a llenar fueron las ideas y las cosas del mundo. Entonces empecé a pensar como el mundo, que cosas que realmente no están bien y eso, entonces eso, tratar de formarme y también no sé, como también pedírselo mucho al Señor y a nuestra Madre también. Tienes un joven delante de 21 años que te está viendo ahora mismo y que está totalmente metido en el mundo, en los canales de YouTube, metido en el Facebook, metido en Instagram, metido en todo eso. Convéncele para salir. ¿Qué le das a cambio? Es que realmente el mundo no te llena. Es que el mundo, es verdad que al principio el mundo te ofrece placer, te puede ofrecer diversión, te puede ofrecer, mil cosas superficiales, pero luego al final del día, cuando llegues a tu casa, llegas a tu habitación y te sientes en tu cama, vas a pensar como qué infeliz soy o qué vacío me siento. Porque claro, como joven puedes que muchas veces en la universidad o tus amigos se te burlen por ir a misa todos los días, por ir con el rosario en la mano, pero al menos yo, desde mi propia experiencia, puedo decir que quizás nunca he sido tan feliz como lo soy ahora. Pues ya está, no hay nada más que decir. Claro, y que también, no sé, como confiar mucho en la Virgen. Es que yo creo que la Virgen es como una madre y si tú le pides algo, ella no te lo va a negar. Y eso, yo lo siento así, que es como una madre que si tú le pides ayuda porque sabes que eres débil y que no puedes, al final de todo, ella siempre te va a ayudar y siempre va a estar para ahí porque, no sé, porque es nuestra madre y nos quiere. Eso es. Amigos, pues en este peregrinar de la vida, claro que nos vamos a encontrar a veces cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, pero si al final nos tomamos de la mano de Nuestra Señora la Madre y de nuestro Padre, digamos que ese peregrinar se hace más fácil cada día. Así que, peregrinando juntas, os despedimos. Gracias, hasta el próximo día.